Hola, que mi Dios me los bendiga grandemente, hermano en Cristo y amigo que me estás escuchando en estos momentos. Hoy le tengo una preciosa enseñanza de parte de Dios y está titulada La apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? La apostasía viene del griego apostasía, que significa rebelión en contra de la autoridad justa. En otras palabras, es la salida de una doctrina sana a una doctrina falsa. ¿Qué busca un apóstata? Un derecho de la libre conciencia, o sea, que se le respete, que acepte, que todo el mundo tiene que aceptar a lo que él piensa y a lo que él opina. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que confiemos en lo que Dios nos dice en su palabra, que vivamos por fe. ¿Y qué hace un apóstata? Se apoya en su propia prudencia, en su propio pensamiento, en lo que está viendo en todo el mundo entero, que las cosas van de mal en peor en cada día más. Pero nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, que dice que aunque vengan cosas malas, para nosotros hay promesas, para nosotros hay bendiciones, lo que estamos realmente buscando a Dios, lo que le estamos realmente obedeciendo la palabra de Dios. De lo que busca un apóstata, él se apoya en lo que él piensa, se apoya en lo que está viendo con sus ojos físicos y no confía en Jehová con sus ojos espirituales. Los invito a ir a 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Vamos a ir por partes y a ir explicando por partes. Vamos a leer desde el verso 1: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Dice el verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, que se van en contra de la fe de Dios. Como les decía ahora, no se apoyan en las cosas de Dios, no se apoyan en que tenemos promesa de parte de Dios, aunque con nuestros ojos físicos estemos viendo las cosas mal. Nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por espíritus engañadores que los hacen ver, que vean lo mal que está este mundo, lo malo que está avanzando en este mundo, lo malo que está en nuestro hogar, y que no veamos las bendiciones de parte de Dios. El verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia cauterizada? Una persona que peca tanto que no le duele pecar, que no le importa ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y viene el diablo y le coloca una venda en sus ojos para que no vean la realidad, para que no vean las bendiciones que Dios nos tiene, sino para que vean todo lo malo como está este mundo. En el verso 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos hablan. ¿Qué hace un apóstata? Habla: esto no se puede comer, este otro no se puede comer. Y la palabra de Dios sigue diciendo el verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si todo se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó yo me puedo alimentar de todos los alimentos que Dios creó. Yo los oro y son santificados. Pero claro está, yo no puedo juzgar al hermano que no come de todo. Y el que no come de todo no puede juzgar al que come de todo. Miremos en Romanos capítulo 14, verso del 1 al 4, dice: recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dios nos recibe todo o no comamos, pero lo bueno es que tengamos fe que si nosotros oramos todos los alimentos los podemos hacer. Pero el que come de todo, como dice la palabra de Dios, no puedo menospreciar al que no lo come. Y el que come apenas legumbre y no come de todo, pues tampoco puede menospreciar al que come de todo. Dice el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si algo que te ponen a la mesa, te invitan a comer y te ponen algo a la mesa, óralo. Y eso va a ser santificado. Dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si yo le enseño a mis hermanos que podemos comer de todo, que si oramos los alimentos ellos son santificados, que dicen que somos guiados por la fe, somos nutridos con la fe de Dios y por la buena doctrina. El verso 7, desecha las fábulas prófanas y de vieja. Fábulas son cuentos que viene de animales. Yo no puedo predicar relatos de animales, tengo que desechar esto. O hay esas dichosas setas de viejo. Antiguamente se escuchaba mucho que si el zapato está hacia abajo, eso es de mala suerte. Nosotros no vivimos por suerte, nosotros vivimos por fe. Que si la escoba está hacia arriba, que nos va a ir mal. No, nosotros no vivimos por suerte, nosotros vivimos es por fe. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso del 1 al 5. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso del 1 al 5. Dice el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita, estas clases de personas debemos de evitarlas, debemos de alejarnos de ellas para no ser engañados. Vamos ahora a buscar el significado de cada una de estas palabras que les acabo de leer. Del verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Que son hombres amadores de sí mismos? Son hombres orgullosos que no piensan sino en su propio pensamiento y en su propia creencia y no se dejan llevar realmente por la palabra de Dios. Estos son los apóstatas. Avaro, una persona agalluda. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron trasladados de muchos dolores. Una persona ahora es que tiene y quiere tener más y más y más, y no les importa el beneficio de la congregación, no les importa el beneficio de los hermanos, sino que piensan son en que quiere tener más y más. No es malo tener, porque nosotros tenemos promesa, como les decía, pero no pensar en tener, ¿y qué pasa? Nos vamos desviando de esa fe de Dios, nos vamos olvidando de esa gran bendición y salvación que Dios tiene para nosotros. Vanaglorioso es una persona jactanciosa, soberbio, una persona orgullosa que piensa en sí mismo. Blasfemos cuando ofendemos a las cosas divinas, que no les prestamos atención a las cosas divinas, sino que digo que no es así, sino como yo pienso. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres, como la misma palabra lo dice, no obedece a sus padres. Recuerda que dice en Efesios capítulo 6 verso 1, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
que dice que obedezcamos a vuestros padres porque esto es justo y que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien. O sea que si nosotros no honramos a nuestros padres, ¿cómo queremos que nos vaya bien en esta vida? Y después preguntamos por qué nos está yendo de esta forma. Ingratos, que no valora el beneficio dado por Dios. Impíos, un pecador sin afecto natural, es que sin amor de familia. Hay personas que se crecieron sin un amor de padre, sin un amor de madre, y ellos se apoyan a esto. Yo no tuve a mi mamá que me quiso, yo no tuve a mi papá que me quiso, mis hermanos no estuvieron conmigo. Se resienten con esto y no se apoyan en que tenemos promesa de parte de Dios. No se apoyan que Dios sana nuestro corazón, sino que se apoyan en que nadie nos quiso. No, tenemos un Dios que nos quiere, un Dios que nos sacó de esa inmundicia. Implacable es la persona que no se aparta de su punto de vista o de lo que considera justo y razonable. No son personas flexibles, que aunque le están hablando la palabra de Dios, ellos no quieren escucharla. Ellos no quieren entenderla, sino que no. Es así como yo estoy pensando porque yo fui el que lo viví. Es así como yo lo estoy creyendo, es así como yo lo estoy viendo con mis ojos físicos. Y no, nosotros debemos de apoyarnos en la palabra de Dios. Debemos apoyarnos en lo que Dios tiene para con nosotros, que aunque nos trataron mal, van a venir tiempos de refrigerio para los que obedecemos la palabra de Dios. Aborrecedores de lo bueno, le gusta hacer más sus propios deseos que lo que Dios manda. Dice: a mí, ¿por qué tienen que prohibirme tantas cosas? ¿Por qué tengo que cohibirme tantas cosas? Y no es así. Es porque si quiero vivir una vida agradable a Dios, si quiero que sean justos conmigo, yo tengo que vivir la justicia. Si quiero que me vaya bien, yo tengo que obedecer la palabra de Dios y apartarme de lo malo, apartarme de lo que a mí me daña y no me edifica. Traidores, alguien peligroso, aunque no parezca. Impetuoso, que actúa de forma apresurada, que hace un apóstata, que así como piensa, así actúa. No le pide dirección a Dios para actuar. Mi niño hace un año, hoy tiene 12 años, hace un año tenía 11 años. Él me decía que lo dejara ir a otra ciudad. Pues yo le decía: papá, órale a Dios, hijo, órale a Dios, y es de Dios que todo se dé. Y él anoche, me contaba, me decía: madre, ¿sabes por qué dejé de insistirte que me dejaras ir a esa ciudad? Porque le oré a Dios y le pedí dirección. ¿Por qué le cuento esto? Porque algunas personas quizás no saben cómo pedirle dirección a Dios. Mi hijo me decía, yo le dije: Señor, si llueve, porque él se escuchó la historia de Gedeón y ahorita se las voy a contar a ustedes para que no se acuerda, para recordársela, y el que no sabe para que la sepa. Mi hijo me decía: madre, yo le oré a Dios y le dije que si llovía el día siguiente era porque no me convenía ir. Y ese día llovió, me dijo: no me conviene ir. Y nuevamente al día siguiente oró y le dijo: Señor, bueno, si hoy no llueve es porque tampoco me conviene ir. Y ese día no llovió y él dejó de insistirme que lo dejara ir a esa ciudad, porque comprendió que Dios le estaba dando una señal de que no fuera a esa ciudad, que no le convenía de ir a esa ciudad. Les cuento un poco de relato de la historia de Gedeón. Eso está, para con más calma lo busquen, en Jueces capítulo 6 está la historia de Gedeón, donde el pueblo de Israel está viviendo muchas adversidades de parte de los madianitas. Entonces Dios llamó a Gedeón para que fuera y peleara con ellos. ¿Qué hizo Gedeón? Señor, bueno, si eres tú el que me estás hablando, te voy a pedir la dirección. Y de Gedeón sacó un vellón, era como algo formado de lana, como dijéramos un tapete acá, pero lo formaban ellos de lana. Sacó ese vellón afuera y dijo: Señor, bueno, si el rocío cae apenas en el vellón y no moja la tierra de afuera, quiere decir que eres tú el que me estás hablando. Entonces, si yo voy y peleo contra los madianitas, porque tú me vas a dar la victoria. Y así pasó. Llovió apenas dentro del vellón y no llovió afuera. Después le dijo: bueno, Señor, te voy a pedir otra dirección. Ahora, si llueve, si el rocío moja la tierra toda afuera, menos el vellón, es
porque de verdad eres tú el que me estás hablando y yo voy con toda confianza porque sé que eres tú el que los vas a derrotar, no soy yo. Si ustedes se leen todo el capítulo 6 de Jueces y todo el capítulo 7, van a ver esa linda historia como Dios le dio la victoria a Gedeón, pero Gedeón primero le pidió dirección a Dios. Y mire que Dios le respondió, apenas el rocío mojó la tierra de afuera y adentro, ¿no? Y Gedeón dijo, bueno, yo voy porque Dios me va a dar la victoria. Y dice que era mucho personal, pero Dios le dio la victoria porque Dios le confirmó. Así también, cuando actuamos nosotros apresuradamente, un apóstol no le importa si apresuradamente, porque no se basa con la palabra de Dios, va donde Él quiere y por eso muchas veces no le salen las cosas bien. De pronto dice, no me salió bien porque está en la voluntad de Dios. No, fue porque no se dejó llevar por las cosas de Dios, no se dejó llevar por la dirección de Dios. Mire que tenía preparado un negocio, para mí era buenísimo el negocio, tenía mis pensamientos, esto, vamos a hacer esto y lo otro, pero primero le pedí la dirección a Dios y Dios no me la confirmó. Y dije, bueno, Señor, tú no quieres que vaya por este lado. Le pedí la dirección a Dios por otro negocio y me la confirmó y gracias a Dios me está yendo bien. Entonces, si vamos a ir a otra ciudad, vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a hacer un negocio, pidamos la dirección a Dios, que si es de parte de Dios que nos va a ir bien, Él nos lo va a confirmar. Y si no es de parte de Dios, Él no nos lo va a confirmar. Y si Dios nos confirma que lo hagamos, hagámoslo porque nos va a ir bien. Estamos leyendo la palabra de Dios y vamos por la palabra impetuoso. Ahora vamos por la palabra infatuos. ¿Qué es un infatuo? Es una persona envanecida, ingreído, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Cuando nosotros pasamos, les doy un ejemplo, pasamos más tiempo en un televisor que siquiera dedicándole tiempo, siquiera una horita a Dios. Hay veces 4 horas delante de un televisor. Con esto no te digo no veas tele. Lo que te quiero decir es que a veces pasamos 3, 4 horas delante de un televisor. Siquiera esas 4 horas que le dediquemos una hora de Dios es muy edificativo para nuestras vidas. Quizás algunos dicen, yo no tengo por qué estar buscando mucho de Dios, con que yo lo busco un ratico, eso está bien y ya. Nosotros tenemos que constantemente tener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder vencer los obstáculos de este mundo, para nosotros poder vencer todas las adversidades que vienen. Sabemos que estamos en los últimos tiempos donde hay engañadores, donde hay muchos profetas falsos, donde se está viviendo la apostasía y tenemos nosotros que tener un discernimiento y tenemos que nosotros tener nuestra mente ungida para poder vencer lo que viene y para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, para poder discernir si me están hablando de verdad la doctrina sana o no me la están hablando. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 10, se dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierde? Porque no se recibieron de verdad la palabra de Dios y por eso se pierde. Dice el verso 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es que Dios le envió un espíritu engañoso. O sea, que como yo no le creí la verdad, que es la palabra de Dios, sino que me dejé llevar por mis propios pensamientos, entonces llega un espíritu de engaño, entonces ahí sí le voy a creer la mentira. ¿Y qué pasa? Se arrastran a muchas personas con ellos que también vayan y le crean a la mentira, personas que no quieren aceptar la palabra de Dios, personas que no quieren aceptar que un predicador esté predicando realmente la sana doctrina, sino que esas personas que quieren que les hable según como ellos están pensando. En 2 Timoteo capítulo 4, verso del 2 al 5, quizás me dirás tú, porque esta mujer está muchos versos bíblicos, porque me gusta mucho sustentar lo que digo con la palabra de Dios, porque así nosotros vemos quién nos está diciendo mentira y quién nos está engañando y quién nos está hablando realmente con la palabra de Dios. Tenemos nosotros que alimentarnos mucho de esta palabra, escudriñarla.
en San Juan capítulo 5, verso 39, que dice: escudriñar las escrituras, porque parece que está la vida eterna. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Que leerlas, investigarlas. ¿Para qué? Para nosotros no dejarnos engañar. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu, que nos la revele cada día más. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso del 18 al 20. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya la llegada de Cristo está cerca. Por eso debemos de prepararnos cada día más, buscarle cada día más, escudriñar cada día más sus escrituras para conocer más de Él, para conocer cómo puedo ser salvo. Dice el verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y que conocéis todas las cosas. Para nosotros poder entender todas estas cosas tenemos que tener la unción del Santo, como les decía ahora, buscar cada día más de Dios para que esa unción llegue a nosotros. Nosotros no dejarnos engañar y entender que esto tenía que venir, porque el diablo lo que quiere es engañar a las personas para que no alcancen la bendición de Dios, para que no alcancen la salvación, sino para que tengan una condenación junto con Él. En Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero para no dejarnos engañar, como les decía, los invito a leer cada día más las escrituras, a empaparse cada día más del conocimiento de Dios, a buscarle cada día más, porque estamos en los últimos tiempos, en donde las cosas cada día van peor, pero nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos no por lo que estamos viendo en el mundo, pero para esto debemos de tener la unción del Espíritu Santo, debemos de tener el poder de Dios, pero buscándole cada día más y obedeciéndole cada día más. Que mi Dios me les bendiga grandemente, me los continúe bendiciendo grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes, hayan tenido un conocimiento más de la palabra de Dios. Que mi Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.